¿Qué onda, gente que ve todos los videos de Verún Política? El día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre toda esta idea de la posthumanidad. Y esto, más que nada, girando en torno a la idea del fin de la historia. Bueno, a lo mejor lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos hablar del fin de la historia, pues es el libro conocidísimo de Francis Fukuyama, de El fin de la historia, que publicó en 1992, que años antes había escrito un ensayo con un nombre parecido, El fin de la historia, con un interrogante, y que 3 o 4 años después, tras la caída de la Unión Soviética, escribía El fin de la historia y el último hombre. Francis Fukuyama es muy conocido principalmente por este libro. De por sí el hombre es un politólogo muy importante en Estados Unidos, ya lo era, y con esta idea pues se hace incluso más popular. Pero no es que sea una idea propia de él, en absoluto. Me parece a mí que a la primera persona que se le ocurre que se debería plantear un fin de la historia, pues es a Kant. Es Kant quien llega a decir, bueno, yo no lo puedo hacer, pero alguien debería de plantearse como filósofo de la historia si la humanidad sigue cierto curso, sigue cierta tendencia en particular. Y pues, ¿quién sería esa persona? Hegel. Hegel sería esa persona que anuncia la llegada del reconocimiento universal, que por un lado podemos indicar que tiene su hito en la Revolución Francesa, pero que después de esta hay otro heraldo muy importante, que es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, quien lleva al resto de Europa las instituciones que se heredaron del proyecto político de la Primera República Francesa. Y Hegel dicta unas lecciones que después llegarían a ser las lecciones sobre la historia de la filosofía. Este libro pues no fue escrito en realidad por Hegel, fue escrito por sus alumnos, y que por ese mismo motivo es el libro más entendible de Hegel, porque Hegel no sabía escribir, tenía un estilo horrible. Pero sus alumnos hicieron una obra pues más decente, más digerible. Y pues logran transmitir claramente qué es, qué es esta idea del desarrollo de la historia. Bueno, la historia es el largo camino de la humanidad hacia la libertad, con muchos tropiezos, fracasos. No se puede decir que la historia sea lineal en absoluto, porque no lo es. Muchas veces nos hemos preguntado si estamos a, ante un punto de no retorno ante la tiranía totalitaria, principalmente en aquellos momentos en los que Adolfo Hitler estaba ganando la Segunda Guerra Mundial. Si también nos hemos llegado a preguntar si realmente progresamos como humanidad. Nuevamente aquí tenemos ese gran tropiezo que es el fascismo en la historia humana. Y en parte yo no diría que el tropiezo es solo el fascismo. El comunismo realmente existente representa otro
fracaso, otro tropiezo de la humanidad hacia la libertad. Quizás uno pueda estar de acuerdo con que en algún momento, como pensaba Marx, la clase trabajadora va a universalizarse y las clases sociales van a desaparecer. Sin embargo, eso no fue lo que pasó en el caso del comunismo y mucho menos del nazismo. Va a haber gente que lamentablemente va a llegar a decir que no, es que eso no era verdadero comunismo o no era verdadero socialismo porque bla 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 bla. Bueno, lo que importa es que esos proyectos representan un fracaso, un tropiezo para la humanidad, más un tropiezo que un fracaso, porque fueron un tropiezo en el camino hacia la libertad. Las condiciones materiales hicieron posible que estos dos proyectos se dieran en estos momentos del siglo XX. Tenemos un capitalismo que se está reformando, que no solo se está reformando, está relativamente en crisis, que necesita readaptarse, cambiar su forma, reformarse. Y también estamos ante un mundo que comienza a reaccionar cada vez más al mercado, a la inestabilidad que provoca el mercado. Es lo que principalmente, bueno, lo que en parte lleva a la instauración de los fascismos. Ahora, el comunismo, pues, también bebe un poco de eso. Lenin fue una persona que supo aprovechar muy bien su oportunidad y terminó instaurando una dictadura que en absoluto cumplía con su promesa libertaria. No se pensaba en buena parte del mundo que ese modelo político fuera aceptable ante las matanzas. Yo sé que hay mucha gente que las va a justificar, pero no se puede construir un proyecto a base de la pura tiranía esperando que de esto resulte pues la libertad. En absoluto. No se puede pensar que tras el fortalecimiento de una burocracia tiránica se vaya a dar la abolición de las clases sociales. En absoluto. Fue un tropiezo en la historia del comunismo, o al menos el comunismo real, y por eso, en parte, cayó. Tenía que caer. Pero eso quiere decir que el capitalismo, sostenido teóricamente por toda la herencia liberal, ¿eso quiere decir que esto es el fin de la historia? Hay que pensarlo, porque realmente es esto lo más libres que podemos llegar a ser. En este contexto no me parece que sea así. Aunque de cierta manera también somos más libres que nunca en la historia, de cierta manera, y de cierta manera no. Por un lado, tenemos instituciones democráticas en buena parte del mundo, más o menos funcionales. Hay ciertas libertades civiles, con sus excepciones, por supuesto, y dependiendo de la institucionalidad y desarrollo de cada país. ¿Realmente estamos ante el fin de la historia? Pensémoslo, porque además de estos elementos
pues bondadosos de una democracia, de derechos civiles, libertades, etc. Por otro lado, tenemos amenazas potenciales y por otro lado tenemos amenazas que ya están aquí y que quizás ya nos acostumbramos incluso a ellas. ¿Y a qué me refiero? Bueno, la amenaza potencial es la... Yo hablaría de dos amenazas potenciales, que una sería los avances en la biotecnología que permiten mejorar a los humanos, que permitirían mejorar a los humanos y que podrían llevarnos más allá del reconocimiento o como pensaría Fukuyama, que dice, bueno, esto nos puede llevar más allá del reconocimiento. Yo pienso que antes de llevarnos más allá del reconocimiento, acentúa la importancia que tiene el reconocimiento entre las personas. Porque ahora, por medio de la biotecnología, de mejoras artificiales, digamos, maquinísticas de tipo cyborg, también podemos crear humanos superiores en un amplio sentido. Que por ejemplo, tú o yo. Está otra que es tanto una mezcla entre una amenaza potencial y una amenaza actual, que es la inteligencia artificial o la superinteligencia, que no es exactamente lo mismo. Por un lado, tenemos inteligencias artificiales dominadas por las compañías más importantes del planeta, ya sea Meta, que es el nuevo nombre de Facebook, Amazon, Google. Y por otro lado podemos tener una superinteligencia, porque estas inteligencias no es como que puedan hacer muchas cosas como el humano, en absoluto. Pero que son potentes, son muy potentes y son capaces de conocerte, de conocernos mejor de lo que nosotros mismos lo hacemos. Ahora, combinando con la amenaza actual. No se trata simplemente de que haya inteligencias artificiales que te controlen de cierta manera por medio de la manipulación del ambiente de la tienda de Amazon, o de que conozcan todas tus preferencias por medio de todos los clics que das en Facebook o Instagram, o que realmente tengan un espionaje muy cañón sobre ti, como en el caso de Google, que incluso escuchen tu micrófono. También está la cuestión de que hay multimillonarios que utilizan todo eso, que explotan el uso que tú le das a todos los servicios que ellos pues, te han ofrecido. Y de cierta manera estás entregándoles tu vida. Quizás no es algo nuevo, más bien en absoluto es algo nuevo. El trabajo asalariado en el capitalismo es eso, es entregarle tu vida al capitalista, una parte de tu vida al menos, y que él se apropie del producto de esta. Y combinado con el posible ascenso de una superinteligencia, es posible que lleguemos a tener lo que algunos considerarían una utopía, pero no es mi caso. Un sistema en el que la producción esté más o menos completamente, casi completamente planificada por una superinteligencia capaz de optimizar con pocos errores, bajo estándares inciertos incluso. Una economía planificada funcional, pero dominada por multimillonarios en contubernio con el Estado. Eso suena muy mal. Y además, ahora con esto de Meta, que quieren potenciar la realidad virtual,
espero que se den cuenta que utilizar esos servicios, incluso lo que ya hacemos al utilizar Facebook, es permitir la privatización de un espacio que debería ser público. O sea, normalmente, hace 20 años, ¿qué haríamos si queríamos ver a alguien? Podríamos ir a un parque público, por ejemplo, andar ahí por la calle caminando con nuestros amigos. Y ahora, bueno, se han expandido nuestras posibilidades. No es simplemente que ya no podamos ir al parque, un espacio público sería el parque, la calle, de cierta manera incluso un centro comercial, porque está abierto al público en general. Ahora, pues tienes la pantalla, esta pantalla, este espacio que es muy personal, pero que está completamente a la vista de una compañía, que está completamente apropiado por unos multimillonarios auxiliados por superinteligencias artificiales. Bueno, no serían superinteligencias, más bien simplemente inteligencias artificiales. Y en el caso de incluso la realidad virtual, esta privatización de tu espacio se haría mucho más grave. Sería como si uno aceptara ese dispositivo vigilante que narran en 1984, mucho más funcional, por supuesto, en este caso sin ningún punto ciego, y tú lo aceptarías completamente, voluntariamente, mientras absorberían todos los datos posibles que pudieran de ti. Incluso neuronales podría llegar a ser. Ya ven al Elon Musk, ese mantenido del gobierno, lo que está experimentando con el cerebro. El futuro puede pintar muy mal ante estas amenazas. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿es realmente este el fin de la historia? Bueno, antes de responder esto, si es que acaso logro responderlo, me gustaría que consideráramos algo. Cuando hablamos del fin de la historia, pensamos en el fin de la historia humana. Cuando el humano llega a su máximo desarrollo institucional de la libertad. Sin embargo, esto ya no se trata de simplemente el humano. ¿Por qué no se trata simplemente ya del humano? Porque se aproximan otras conciencias. Ya no es solamente nuestro pensamiento el que se piensa a sí mismo. Ya no se trata simplemente de que nosotros, la humanidad, tengamos conciencia. Puede que ahorita, incluso ahorita, ya haya otras cosas con conciencia. Digamos, una superinteligencia secreta o más o menos secreta. Incluso la inteligencia artificial de Facebook o de Google puede que ya sean conscientes. Ya no se trata simplemente de nosotros. O en un futuro también. Si fallamos en regular adecuadamente toda esta cuestión de la biotecnología,
Vamos a estar ante conciencias de personas o otra clase de entes biológicos, o como, o como sea mejor llamarles, eh, que van a tener otra conciencia. Quizás procesen parecido a nosotros, casi igual a nosotros, pero el punto no es ese. El punto es cómo se perciban respecto de nosotros. ¿Qué podría pensar una inteligencia artificial? Bueno, a lo mejor lo hemos visto en la ficción, ¿no? Ultron, que dice, bueno, la humanidad es muy violenta. La voy a exterminar para que haya paz. Bueno, naturalmente es muy dudoso que algo tan tajante como eso pueda ocurrir. Sin embargo, algo similar pudiera llegar a pasar. Algo en menor escala, alguna pequeña rebelión de las máquinas. Es interesante pensar sobre qué podría pasar ahí. Pero eso es ciencia ficción. Y no quiero que esto se convierta en un video sobre ciencia ficción. Pero igual podemos especular sobre cuál es la importancia que tiene el hecho de que ya no seamos los únicos que tenemos un pensamiento que se piensa a sí mismo. Imagínense que haya un superhumano y que piense, bueno, yo soy más fuerte, más inteligente, voy a tiranizar a esta gente. Hay gente que sin mejoras humanas ha pensado eso. Quizás el problema de la biotecnología sea mucho más sencillo. Regularlo, impedir que cosas como estas de que llegue a haber una persona ultra mejorada pueda existir. Supongo que de todas maneras podemos encontrar aceptable la legalización de ciertas mejoras humanas, impedir que las personas ahora nazcan con cáncer. La verdad es que es muy prometedora toda esta tecnología y no podemos simplemente descartarla. Y de hecho, aunque algún país la prohibiera, eso no impediría que esta tecnología se pudiera continuar desarrollando. Muy prometedora. Y finalmente, aunque ya no se trate solamente de nosotros, ¿es este el fin de la historia? Yo eso no lo sé. No lo sé, pero hay algo que sí sé, o que al menos sospecho. La humanidad no, no puede tener una, un final de la historia en el que haya personas que tengan un reconocimiento diferente entre sí. Y en la actualidad, bajo el sistema capitalista, me parece que no, que no hay que no está esta condición del reconocimiento. No somos todos reconocidos como iguales. Fukuyama, por ejemplo, dice, bueno, siempre va a haber algunas personas que piensen que son mejores que los demás, o que tengan esta megalotimia, este deseo de ser reconocidos como superiores, pero quedan limitados por todo el contexto histórico, ya sea Ronald Reagan o Donald Trump, quedan limitados en cuanto a lo que pueden hacer. Ya no hay Napoleones, por ejemplo. Sin embargo, con todo esto, la explotación la explotación principalmente que ejercen las personas más ricas. Me parece algo que debe de ser visto con indignación por todos nosotros y que debemos de hacer lo posible por romperlo.
No nos merecemos, porque es indignante, que Google ahorita nos esté espiando a todos nosotros. Es inaceptable. También es inaceptable que Facebook se apropie de prácticamente toda nuestra vida por medio de Meta. O al menos que intente hacerlo. Es inaceptable. La única manera entonces, dicho esto, de alcanzar ese fin de la historia es yendo más allá del capitalismo. Es tratando de encontrar un mejor desarrollo para la libertad de toda la humanidad. Porque bajo este sistema hay personas que tienen auténticos privilegios. No es estupidez del privilegio blanco, de que el privilegio masculino, que bueno, de cierta manera uno los puede ver con benevolencia y decir, bueno, sí, a veces los hombres tienen favorecimiento en ciertas cosas, digamos. Pero no, esto va mucho más allá, es mucho más importante que esas pequeñas luchas identitarias. Entonces, dicho todo esto, no estamos ante el fin de la historia, ¿o sí? Por favor, ustedes pónganmelo en los comentarios. Yo no sé cuál sea el fin de la historia entonces, pero lo que sí tenemos que tener en la mente es que este no es el fin de la historia y que también no podemos estar seguros de cómo va a ser ese fin de la historia, no sabemos qué es lo que va a seguir del capitalismo. Otra cosa, el capitalismo es el mejor sistema que hemos tenido. ¡Ah! Liber, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, pues sí, sí lo es. Y hay que aprovecharlo. Porque tiene una dinámica tan poderosa que lo va a hacer caer por su propio peso. El capitalismo, además de tener... El capitalismo, por tener contradicciones irreconciliables dentro de su propia dinámica, va a ser sustituido por un modo de organización superior. Quizás ayudado por esa superinteligencia, pero no podemos permitir que esa superinteligencia o lo que sea que vaya a seguir como instrumento para esa organización superior, no podemos permitir que nada de eso sirva para someternos aún más. Nuestro camino a la libertad se ve en peligro, porque ya no se trata solamente de nosotros. Pero aún así, podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero que nada, hay que tratar de hacer algo en contra de todos esos oligopolios de las redes sociales. No podemos permitir que esa gente concentre tal cantidad de mercado de las redes sociales. Y tampoco podemos permitir, por consiguiente, o quizás en principio, no podemos permitir que nos roben nuestra información o están robando nuestra vida por medio de todos los mecanismos de vigilancia que tienen todos estos gigantes. Y bueno, por supuesto, hay que regular, hay que ponernos las pilas, sea de donde sea que estés, hay que ponernos las pilas para regular todos estos avances de la biotecnología. Se necesitan legislar. Liber, pero eres libertario, ¿cómo vas a decir que hay que legislar? Pues claro que hay que legislar porque el derecho, finalmente, lo que cuenta es lo que está escrito. Y de todas maneras, hay que proteger nuestra libertad y nuestra libertad se protege en parte protegiendo nuestro reconocimiento. Y en este caso, una de las mayores amenazas para nuestro reconocimiento como iguales es la biotecnología. Bueno, creo que hay muchísimas cosas que nos quedan por reflexionar. Sin embargo, eso es
todo por el día de hoy. Por favor, pónganme en los comentarios cómo les gustaría que siguiera platicando sobre estos temas de la posthistoria, la posthumanidad, que más que aquí que nada, es una cuestión de cómo se relaciona esta idea del fin de la historia con esto de la posthumanidad. Bueno, les agradezco mucho. Si llegaste hasta acá, de verdad te lo agradezco. Y te deseo, como dice Dross, buenas noches.